Hola chicas y chicos, soy Antonio, bienvenidos a Joyas del Motor. Hoy os traigo un cochazo. 65 años, acaba de llegar a la edad de jubilación, aunque sigue sintiéndose como un adolescente. Aquí lo tenéis, lujo, confort y potencia, Buick Special del 56. Quédate conmigo y le damos un vistazo. Esta joya transmite exclusividad. La verdad que no eran nada baratos en su época y se puede ver y sentir el porqué, ¿no? Unas líneas que quitan el sentido y que dan vértigo. Unos cromados que atraen todas las miradas, que por cierto son originales, no han sido retocados, al igual que la pintura, y todo en este coche es original, tal como salió de fábrica en 1956. En el frontal podemos ver su atractiva parrilla y un detalle que incluyeron en el logo, en el frente. Año de fabricación, marca y modelo del coche. Me imagino que tienen que haber estado muy orgullosos de lo que hacían para incluir algo como esto. 1, 2, 3. When I saw my woman kiss another man, said I know no baby, no not again. Another loss of love, another broken heart. I ain't got no love alone the blues again. Hey, hey, hear what I say, ain't got me no love. No sabría decirte si inspiró o no, pero desde luego cuando ves este coche te pone la banda sonora del rock and roll en tu cabeza. Aquí dentro el lujo y el confort continúan, cantidad de espacio, detalles con buen gusto, cromados por donde quiera que mires. Así que bueno, yo no sé por qué dicen que los americanos no pueden tener buen gusto, ¿ah? Mira, aquí por ejemplo tienes sistema de ventilación y calefacción para el coche, dirección asistida, caja automática de 3 velocidades, pedal del freno que te recuerda que tienes un coche con frenos asistidos, cosas que hoy en día te parecen muy normales, pero créeme, hace 65 años no lo eran. Otro aspecto innovador de este coche, la manera en cómo se enciende. Simplemente lo tienes que poner en on y pisar el acelerador y arranca automático. Ah, ¿qué tal? Hace 65 años. Increíble. So I guess I go home alone again tonight. Now cry, cry till I feel alright. I get my mojo working once more. Ain't got no love alone the blues again. Hey, hey, hear what I say, ain't got me no love. Sometimes I like to be by myself, but I don't like to put my love on the shelf. But sometimes love hurts, it sure is fun. Like I ain't got no love alone, the blues on the run. Hey, hey, hear what I say, ain't got me no love. Hey, hey, hear what I say, ain't got me no love. Hey, hey, hear what I say, I'm alone again. El nombre Nailhead de estos motores se podría traducir como cabeza de clavo, y la razón por la que le han dado este nombre es por dos cosas. La primera, las válvulas están posicionadas de manera vertical. Es un V8 y las válvulas están verticales, ¿vale? Esto no es muy normal en este tipo de vehículos. La siguiente razón es porque el tamaño de las válvulas es inusualmente pequeño. ¿En qué se traduce esto? Básicamente, el motor tiene más par motor, tiene más torque, y esto da una sensación, bueno, de confort y se comporta muy bien a velocidades no muy altas, ¿vale? Este motor también tiene otra característica. Todos estos motores de aquella época bebían más que los peces en el río, eso no tiene duda, pero este en particular era un poco más económico y por el tema de las válvulas, así que bueno, ya sabéis por qué se llama Nailhead. Bueno, algunas otras curiosidades de la mecánica de este vehículo son, por ejemplo, su filtro de aire, que en este caso es un filtro de aire de aceite, no necesitan filtro de papel. Todas las partículas de polvo y de cualquier tipo de partículas que puedan entrar en las cámaras de combustión se detienen con el aceite, ¿no? Es un plato de aceite y allí van, cuando el aire pasa a través de ellas, detiene todas esas partículas. Además de esto, el sistema de limpiaparabrisas no es un motor electrónico, no es un motor eléctrico. Funciona con el vacío del motor, algo bastante curioso que hoy en día no tenemos.
Depósito del líquido para limpiar parabrisas de cristal. Esto no se ve, la verdad. Cosas de aquella época y bueno, de esta marca también. Así que bueno, curiosidades. Bueno, ya estamos dentro del coche. Vamos a arrancarlo a ver cómo se siente. Lo ponemos en on y solo pisamos el acelerador como les mostré antes, ¿no? Es increíble cómo se siente esto. Arranca y el coche, a pesar de tener un motor tan grande, se siente, no vibra. No se sienten vibraciones aquí dentro. Eso da una muy buena sensación. Pero vamos a ponerlo en directa. Se nota el torque que tiene esto, ¿eh? Cuando entra se nota que mueve el coche bastante. Bueno, vamos a darnos una vuelta, ¿vale? Venga. Dirección asistida, muy suave, muy suave la dirección asistida. Bueno, la verdad que se siente un coche enorme, ¿no? Se siente un coche muy grande, pero bueno, con sensación de torque. Tiene un torque muy bueno. Se nota. Y el sonido, bueno, increíble. Wow. Se nota que vas con un motor fuerte y con torque. La dirección sí que tiene un poco de, bueno, lo normal de aquella época, tienen un poco de juego, pero bueno, eso se comprende, ¿no? Una dirección con tantos años. Oh, qué sensación, como la suspensión del coche, como junto con lo que hacen los asientos, se siente, wow, como que el coche va flotando. Muy típico de los coches americanos y más aún de aquella época. No muy bueno para las curvas. Otra cosa interesante de esta caja de cambios, ¿vale? Que hoy en día cuando aceleras y el coche va cambiando, se nota el cambio de marcha, ¿no? Cada vez menos por las cajas de doble embrague y esto, pero en este coche, para ser del 56, tú no notas cuando cambia de marcha. Es como si fuera una sola marcha, aunque tiene 3. Espero que hayas disfrutado el vídeo y de esta gran joya. No olvides darle un like, hacer tus comentarios y suscribirte al canal. Solo con tu ayuda lograremos hacer más vídeos de joyas como esta. Te veo en el próximo Joyas del Motor.